Muy bienvenida, bienvenido, bienvenide a una nueva videoclase gratuita de educación cívica. Hoy vamos a estudiar eh, el proceso de reforma de una constitución versus el de creación de una nueva constitución, que son dos cosas muy distintas. En una estamos modificando algo ya preexistente, en cambio en la creación de una nueva constitución estamos generando un nuevo pacto social. Vamos a partir con esta primera parte estudiando las reformas y en una segunda vamos a ver los mecanismos constituyentes que nos ha propuesto el Parlamento. Entonces, vamos a ver lo que ha habido desde el 80 hasta ahora han sido reformas a la actual constitución política. Si tú te estás preguntando por qué durante todas estas décadas no se ha modificado mucho la Constitución, es por lo siguiente, por el mecanismo de reforma actualmente establecido en la Constitución, que es bastante engorroso, como vamos a estudiar ahora. El capítulo 15, el último capítulo de la Constitución, dispone las normas para justamente reformarla. Primero, hay una etapa inicial que parte con un mensaje del presidente de la República o bien con una moción de los parlamentarios. En este régimen tan presidencialista que es el chileno, hay materias que son de iniciativa exclusiva del presidente, es decir, solo el presidente puede iniciar la discusión sobre esas materias de tributos, de servicios públicos, de seguridad social, etcétera, materias fundamentales que son de exclusividad del presidente. El resto de las materias pueden iniciarse por moción, pero esas materias exclusivas son de iniciativa presidencial y no puede iniciarla ningún parlamentario, ni ningún diputado, ningún senador, ni mucho menos por iniciativa ciudadana. Eso no existe en esta Constitución, no existe un mecanismo en que las y los ciudadanos podamos tener alguna iniciativa para que se pueda hacer alguna ley, alguna reforma distinta. Una vez que ya se inició este mecanismo de reforma mediante el mensaje del presidente o de la moción de los diputados y senadores, pasa a una segunda etapa de aprobación. Entonces esa idea tiene que ser aprobada por ambas cámaras, por la de diputados primero y luego por la de los senadores. Y en ambas cámaras las reglas de quórum, es decir, de votación para alcanzar dichos acuerdos, es por regla general de 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Y una regla especial, excepcional, de un quórum mayor, más alto, que cuesta más alcanzar esa votación, es de 2/3 de diputados y senadores en ejercicio. Ese punto lo vamos a revisar en la siguiente lámina para ver qué materias se sujetan a la regla especial de los 3/5. Una vez que ya ha sido aprobada por estos altos quórum en ambas cámaras, la reforma pasa al presidente, quien la promulgará, o bien tiene otras dos alternativas, que es rechazarla totalmente u observarla en forma parcial, algún aspecto. Entonces, el rechazo total del presidente, ante ese rechazo, las cámaras pueden insistir. Se requieren 2/3 de cada cámara para poder insistir con esta reforma que ya fue previamente aprobada. Y en ese caso, que insistan por los 2/3, el presidente deberá o promulgarla o consultar por plebiscito, y será el pueblo quien establecerá si la reforma se lleva a efecto o no. Y la tercera opción es que observe una parte de esta reforma y en ese caso, esa observación que hace el presidente, esa modificación, pasa a ser votada en el Parlamento según el quórum que exija la materia. Ya vimos de 3/5 o de 2/3. Y puede ser aprobada o bien rechazada por el Parlamento, quien puede insistir en su propuesta original, esta vez por 2/3. Y en ese caso, el presidente se verá la obligación de promulgar la reforma o de plebiscitarla en el caso de que decida que el pueblo sea quien dé la última palabra. Estas son las únicas opciones de plebiscito que están en nuestra actual constitución.
Bien, sigamos. Para ver el tema de los quórum, que quiere decir em, la cantidad de votos que se requiere para poder acordar este tipo de reformas constitucionales, la regla general actual, en la actual constitución, es de 3/5 de diputados y senadores en ejercicio. Eso, estos quórum vienen del año 89. eh, son nacionalidad y ciudadanía, todas estas materias, por regla general, se pueden modificar con los 3/5. Gobierno, presidentes, ministros, administración del Estado, estado de excepción, Congreso Nacional, cámaras de diputados, Senado, formación de ley, Poder Judicial, tribunales, jueces, Ministerio Público, que son las fiscalías, justicia electoral, la Contraloría General, el Banco Central, el Gobierno y Administración Interior del Estado, con sus intendencias, Consejo Regional, gobernadores, municipios, alcaldes. Todas esas materias, por regla general, las se pueden actualmente modificar eh, con 3/5 de diputados y senadores en ejercicio. Esa es la etapa de aprobación que estábamos estudiando. La regla especial excepcional son la de los 2/3 de diputados y senadores en ejercicio y fueron pactados así para que fuera muy difícil de modificar ciertos capítulos que son considerados claves o esenciales para quienes redactaron la Constitución de 1980. Y estos son las bases de la institucionalidad, que es muy importante destacar que ahí está la piedra angular del sistema económico impuesto por esta constitución, porque ahí está el principio de subsidiariedad del Estado, que quiere decir que el Estado no va a intervenir en nada que sea entregado a los particulares. Y ahí tenemos el problema de la salud, el problema de la educación, de las previsiones, etcétera. También tenemos el capítulo de derechos y deberes constitucionales, que es fundamental. Y dentro de los derechos de las personas tenemos el derecho de propiedad, que en nuestra constitución, a diferencia de la mayoría de las constituciones, está extensamente desarrollado y protegido, blindado. Luego tenemos el Tribunal Constitucional, que también es otra entidad que protege toda esta constitución. Las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, las Fuerzas de Orden y Seguridad, entre ellas Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y el Consejo de Seguridad Nacional, que está integrado en su mayoría por uniformados. Y también el capítulo muy protegido es justamente este, el que estamos estudiando, que son las normas para reformar la Constitución Política de la República, que son justamente estos altos quórum y todo este proceso que hemos estudiado. Bueno, un poco de historia. Las más importantes modificaciones, reformas de la Constitución fueron en el año 1989 y en el 2005. En el 89 no fue a raíz de este proceso, sino que fue a raíz de un acuerdo de transición hacia la democracia. En ese entonces, gracias a la movilización contra del régimen dictatorial, em, se logró pactar con la Concertación este acuerdo de transición hacia la democracia y se incluyeron importantes modificaciones a la redacción inicial de la Constitución del 80. Y uno de los artículos más destacables de esas modificaciones fue el artículo 5, inciso segundo de nuestra Constitución, porque ahí se establece que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales, los cuales estaban garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile. ¿Qué son los derechos esenciales? Esto es fundamental, es muy importante, porque los derechos esenciales son los que emanan de la naturaleza humana. Es decir, son los que tú tienes, los que yo tengo, los que nosotras, nosotros, todos tenemos por el único hecho de haber nacido como seres humanos. Son los derechos humanos, así que son fundamentales y están ahí desde el año 89 gracias a ese acuerdo. Y aquí puedes detener, pausar esta grabación y detenerte a leer las otras modificaciones, algunas de las otras que se introdujeron en el año 89.
que claramente fueron un avance importante. Luego, en el 2005, también, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se dio por llamar una nueva constitución, cosa que no es real, son solamente reformas. Ahí, por ejemplo, se dio fin a los senadores vitalicios, a los designados, a la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, entre otras normas heredadas de la dictadura que eran muy, muy poco democráticas, hay que decirlo. Bueno, una reforma promovida por el segundo gobierno de Michelle Bachelet reemplazó el sistema binominal por uno proporcional, y esto es muy importante para todo lo que vamos a estudiar con posterioridad. Esta reforma del sistema electoral actual, que fue promulgada el 27 de abril del 2015 y publicada en el Diario Oficial de mayo de ese año, se aplicó por primera vez para las elecciones parlamentarias de 2017. Y es muy importante señalar que con esto quedó muchísimo más representado el pueblo en las cámaras, porque permite que ciertos partidos más pequeños pudieran acceder a escaños en el Parlamento. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con el Frente Amplio, con partidos del Frente Amplio. Em, en cambio, con el sistema binominal, lo que ocurría en la práctica es que las dos coaliciones más importantes de este país quedaban equiparados en el Congreso, quedaban empatados en el Congreso. Entonces era muy difícil lograr algún quórum de modificación de reformas como los que estábamos estudiando en la diapositiva anterior. Entonces, en abril del 2015, Bachelet anunció que iniciaría un proceso constituyente para un proyecto de nueva constitución que pretendía reemplazar la constitución de 1980. Sin embargo, como todos sabemos, eso no logró concretarse. Pero ahora, con el descontento social comenzado en octubre del 2019, que da cuenta de una grave crisis en la legitimidad de la institucionalidad y del régimen económico impuesto en dictadura, es que se ha logrado, gracias a los estudiantes, a este movimiento social, se ha logrado abrir una ventana de salida a esta constitución otorgada. Entonces, vamos a estudiar a continuación qué es lo que nos ha propuesto el Parlamento el 15 de noviembre de 2019 mediante el acuerdo denominado por la paz social y la nueva constitución. Así que te invito a ver la próxima clase que habla justamente de este acuerdo para que podamos analizarlo detenidamente punto por punto. Muchas gracias por tu tiempo y espero que esta información te sea de utilidad. Por favor, dame tu like, comparte, eduquémonos, estemos unidos, tratemos de sacar adelante lo mejor posible este proceso. Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase.